¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Bendito sea Dios por los siglos de los siglos. Deseo bendiciones para todos aquellos que están con nosotros a través de las redes sociales. Agradecidos de Dios, pues este es un nuevo día, un día de bendición. Dios se ha movido en grande en su casa en esta noche y eso pues nos llena de regocijo porque aún falta más. Creemos que Él seguirá tratando con nuestras vidas conforme a su gloriosa misericordia. Vamos en este momento, gloria al Señor, a trasladarnos a la palabra de Dios, de donde hemos de extraer el mensaje para esta hora. Libro de Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6. Gloria al Señor. Leeremos el versículo 1 y el versículo 2 por el momento. Estaremos básicamente basados en ese capítulo. Y leemos en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Gracias, Señor, por tus misericordias y por tus grandes bondades. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias porque nos llamaste para un reino maravilloso, el reino de tu amado Hijo. Y nos tienes y sustentas bendecidos y guardados para grandes obras. Por lo que agradecemos que nos hables en tu palabra y a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hablaremos sobre el mismo tema que tiene este capítulo escrito arriba. Muertos al pecado. Hemos observado y notamos que lo que acabamos de leer es una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La hermosa gracia, la maravillosa gracia, que es el gran favor no merecido, se ha manifestado a través de Jesucristo, nuestro glorioso Salvador, para bienestar nuestro. Algunos hemos ya logrado entrar dentro de esa gloriosa bendición de la gracia salvadora y hemos empezado o iniciado nuestra carrera. Otros, por gracia de Dios, la comenzaron y terminaron exitosamente en tiempos pasados. Nosotros nos toca seguir en este tiempo y posiblemente a otros le tocará continuar luego. Entre tanto, nosotros, gloria al Señor, estamos frente a una cuestionante importante en esta noche.
Si queremos que la gracia abunde, ¿vamos a perseverar en el pecado? La respuesta llega inmediata allí y dice, en ninguna manera. Bendito sea el Señor. Cuando hablamos de la palabra muerte, estamos hablando del término separación. Cuando hablamos de la palabra pecado, estamos hablando, gloria sea al Señor, número 1, de iniquidad. Número 2, maldad. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que estar claros que si queremos, dentro del orden de la abundancia de la gracia, recibir más de ella y sus beneficios, es normal que cuidemos de que el pecado no esté siempre siendo una práctica en nosotros, aquellos que un día recibimos la gloriosa separación, gloria al Señor, del pecado por la misericordia gloriosa de Dios. Tenemos el ejemplo, gloria al Señor, de lo que es el pecado y la iniquidad. Nos vamos al libro de Génesis, capítulo 6 y versículos 5 al 8. Antes de llegar a leer esa escritura, recordamos que también el pecado tiene otra importante interpretación, otro también importante significado. Este otro significado para el pecado es cuando existe ley que lo prohíbe. Gloria al Señor. Entonces, ese orden de significado del pecado viene del vocablo griego anomia, y esto significa infracción. En número 1, infracción. Número 2, transgresión. Observemos primero lo que es el pecado cuando no hay transgresión, sino simplemente maldad e iniquidad. Cuando hay transgresión, ya observamos que es cuando hay ley, cuando ha habido una orden divina y el hombre se ha dado cuenta que Dios la ha dado audiblemente o por escrito y la ha aclarado, entonces es transgresión. Se transgrede cuando se sabe la ley que existe y se hace contrario a ella. Amén. En otras palabras, también se dice se infringe. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, el caso de Adán fue una transgresión, porque Adán conoció directamente de parte de Dios lo que él no podía hacer. Pero ahora, cuando termina Dios con Adán, sacándolo del Edén y dándole las sentencias por su pecado, el pecado, claro, salpicó a toda la raza humana. La palabra de Dios nos dice que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La línea del pecado siguió. Pecado de iniquidad o la forma de iniquidad fue lo que Dios, gloria al Señor, corrigió en el principio, después de haber corregido a Adán, y llegó el tiempo en que la humanidad pasó a otra etapa, cuando no se conocía una ley directa sobre el pecado, pero estaban en pecado. Lo que dije desde el principio, Génesis 6, 5 al 8, dice lo siguiente, gloria al Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me he arrepentido de haberlo hecho. Pero Noé, aleluya, gracias a Dios, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Yo me alegro porque si no, usted y yo no estuviéramos aquí. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces vemos que allí el hombre estaba en maldad, en iniquidad, en pecado delante de Dios. Había estado cometiendo errores voluntarios. Noé fue el único encontrado justo. ¿Qué piensa usted? Que otros también si hubieran querido, hubieran de una manera u otra buscado el bien también y lo hubieran hallado. Porque usted se pregunta, ¿cómo lo encontró Noé? De la misma manera que lo encontró Noé, es posible que muchos otros, queriendo, lo hubieran encontrado. Pero ese no era el deseo del hombre. La maldad, la iniquidad fue su deseo, y por eso Dios tuvo que acabar con el primer mundo, solo dejando 8 personas vivir sobre la faz de la tierra. Bendito sea el Señor. De igual manera, el libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 14, nos aclara sobre este aspecto de cuando el pecado es iniquidad y cuando el pecado pasa a ser transgresión. Y allí observamos, gloria sea al Señor, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión. Era pecado, pero no era transgresión, era iniquidad, pero no habrían transgredido alguna ley porque no existía ley. Amén. Había una dispensación allí, en ese medio, llamada la dispensación de la inocencia. Amén. Entonces, aunque el hombre pecó, cometió errores, estuvo pecando porque era malo, porque le agradaba el mal. Y la Biblia lo aclara, de continuo el mal. Pero no fue igual que la transgresión, pues Adán tuvo reglas, cometió transgresión. Después de la ley, sí, ahora, para nosotros, el pecado también es una transgresión, porque existe reglas. Bendito sea el Señor. Con todo esto, gloria sea al Señor, vamos a observar también lo que nos confirma Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Allí entonces tenemos lo que es transgresión, infracción, cuando ya hay ley. Hoy, para nosotros, cualquier pecado es infracción. Gloria sea al Señor. Es como la ley de tránsito de cualquier país del mundo. Cuando ya esta ha sido dictada y aclarada, cualquiera que se pasa y hace algo que la ley prohíbe es una transgresión.
Bendito sea el Señor. Es para explicarlo de manera más fácil. Ahora, gloria al Señor, vamos a volver donde iniciamos. ¿Qué ocurre? El apóstol, gloria al Señor, está iniciando, como vimos, con preguntas. Gloria al Señor. Y la respuesta de la pregunta del versículo 1 fue dada en el versículo 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Allí está un aclarándum que es lo que vamos a estar analizando durante esta preciosa noche. Nosotros, aquellos hombres y mujeres, ¿verdad?, que fuimos llamados del mundo, primeramente tuvimos la gloriosa dicha de que se nos enseñara el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Una vez se nos enseña el Evangelio o se nos predica, hemos tomado decisiones y determinaciones. Y por eso estamos aquí, gloria al Señor, sirviéndole al Señor. Si nos vamos a los aspectos de los rudimentos y los inicios, gloria al Señor, porque estamos hablando de aspectos básicos hoy. A veces alguien dice, pero bueno, los aspectos básicos se los sabe cualquiera. Sí, pero a veces es mejor repasarlos, o de vez en cuando hay que repasarlos, porque los olvidos de esas cosas básicas, porque parecieran muy sencillas, se dejan atrás y después hay tremendos problemas que la gente está acarreando sin recordar las bases de donde tenía que haber iniciado y mantenerse creciendo. Bendito sea el Señor. Así que cuando iniciamos, de acuerdo al libro de Romanos 10, 9 al 10, se nos dice, gloria al Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo el que está aquí como cristiano tuvo que haber iniciado con ese aspecto. Confesar a Cristo como su Señor y Salvador personal. Porque esa es la fórmula de entrada a la salvación gloriosa que ofrece Jesucristo. De ahí para ser limpio del pecado. Porque el único que puede, gloria al Señor, con su sangre limpiarnos de pecado, se llama Jesucristo, el Salvador del mundo. Entonces, claramente está que a través de poder ser salvo, tuvimos que iniciar, dar ese paso de comienzo. Y tuvimos que seguir, gloria al Señor, dentro de ese mismo orden, gloria al Señor, recibiendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador, para pasar a ser hijos de Dios, de acuerdo a lo que nos cita el libro de San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es precisamente con personas así, con nosotros, que aquí el apóstol está hablando. Gloria sea al Señor. Dios, a través de su palabra inspirada, está hablando con su pueblo. Aleluya. A través del apóstol.
Entonces, vamos a continuar para entender un poco más. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Muchas personas se les olvida esto cuando ya son cristianos. Cuando somos cristianos, a muchos se nos olvida esto. Cuando tomamos ya, gloria al Señor, las bases del discipulado, las enseñanzas básicas, y ya estamos listos, se nos lleva a las aguas del bautismo. En las aguas del bautismo viene un proceso importantísimo que nunca debiéramos olvidar, pero que a muchos se les olvida. Bendito sea Dios. Por eso esa siguiente pregunta: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Si te bautizaste, si me bauticé, si nos bautizamos en Cristo, hubo una muerte que tomó lugar ese día. Amén. Así es. Pero, no hubo claridad de enseñanza para nuestras vidas, o simplemente se nos olvidó ese aspecto tan importante. Bendito sea el Señor. Porque muchos después de ahí se creen más vivos que nunca. Vivimos, pero no vivimos nosotros, sino que hemos cambiado nuestra vida por la de Cristo en nosotros. Es un cambio. A veces nos llevamos y pensamos, no solamente es un aspecto simbólico. No es solamente un aspecto simbólico. Está hablando de lo que se realizó cuando ocurrió que fuimos bautizados en Cristo. Fuimos bautizados también en su muerte. Vamos a seguir. Aleluya. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el punto básico que a veces se nos olvida. El versículo 4, gloria al Señor, cuando aclara, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Muerte de qué? Del viejo hombre. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Amén. El viejo hombre. Gloria al Señor. El Adán. Dejamos atrás el Adán que cometía transgresiones, que cometía maldades, iniquidades, y lo sepultamos allí con sus pasiones y deseos. Señor, bendito sea Dios por los siglos de los siglos. Es básico, es simple, pero posiblemente nunca lo tomamos como se debió tomar en cuenta. Y por eso hoy en día hay muchos en la iglesia que todavía viven en el viejo hombre. El viejo hombre se levanta en ellos cada vez que quiere y hace desórdenes. Bendito sea el Señor. No es la única enseñanza sobre la muerte, gloria al Señor, pero es la primerita que entendemos que comienza. Tras recibir a Cristo y recibir la enseñanza básica, cuando entramos en el bautismo, tenemos que entender que el viejo hombre es sepultado
y sale y resurge el nuevo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces allí vamos a observar punto a punto este versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Y ya aclaramos que es para la muerte del viejo hombre. Amén. Gloria al Señor. Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De ahí en adelante, se dice que en los tiempos, cuando la iglesia ya había pasado unos años, en España había una iglesia cristiana, claro, evangélica, claro, gloria al Señor, que tenía un bautisterio. Y el bautisterio de esta iglesia tenía escalinatas al bajar. Pero del otro lado se podía subir sin escalinatas. Cuando alguien iba a ser bautizado allí, se daba claramente a conocer y a entender que al entrar, entraba el hombre viejo, plagado aún con sus vicios, con sus cosas negativas, si no había sido transformado, ¿verdad? Antes de entrar a las aguas, entraba así. Pues hay otros que, gloria a Dios, con las mismas enseñanzas cambian antes de y son transformados antes de. Pero hay unos que todavía llega ese momento y tienen todo el viejo hombre encima, pues no han entendido bien. Pero cuando llegaba ese momento, ya había que estar claro. Va a entrar hoy fulano de tal, el viejo hombre, y saldrá allá hoy fulano de tal, el nuevo hombre. Lo que se hacía era lo normal. Bautizar, ¿verdad? Significa sumergir, zambullir, sepultar. Cuando lo sepultaban, gloria al Señor, que lo sacaban de nuevo, el viejo hombre había quedado allí. Cuando iba a salir, no salía por donde mismo entró. Porque ahí entró el viejo, ahora sale el nuevo. Aleluya. Bendito sea el Señor. A caminar con Jesús en vida nueva, ordenada, santa, agradable, pura. Bendito sea el Señor, entendiendo que fue lavado con la sangre preciosa de un Cristo puro y santo, cuyo sacrificio no es en vano, ni es, ni lo ha sido, ni será. Bendito sea Dios. Entonces, vamos a seguir analizando un poco más. Gloria sea al Señor. Y observando por acá, gloria sea a Dios, este importante capítulo que estamos tratando. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, al ser sepultados, la idea fue que fuimos plantados en la semejanza de su muerte. Entonces, gloria sea al Señor, así también lo seremos en la de su resurrección. Dos aspectos importantes entonces que conlleva el bautismo en esta idea es que sale el nuevo hombre a vivir según Cristo,
pero que también ese nuevo hombre que salió a vivir la vida de ahí en adelante según Cristo, esa nueva mujer que salió de ahí en adelante a vivir la vida según Cristo, también entra en la gloriosa ventaja de que ahora, como Cristo resucitó dentro de los muertos, él o ella también tiene el derecho a resucitar mientras mantiene esa vida. ¡Aleluya! Gloria sea al Señor. Un derecho ganado por gracia. Un derecho ganado por el amor regalado de parte de Cristo. A su nombre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tu cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo de un siervo, una sierva de Dios, no debe estar funcional para el pecado. Entendemos que hay un enemigo que siempre tratará de que ese viejo hombre viva, porque a él le convenía a ese viejo hombre. Mientras ese viejo hombre vivía gobernando la vida tuya o la vida mía, no era solo el viejo hombre. Había uno dueño del pecado que nos había esclavizado con el pecado, si se llama Satanás. Él está detrás siempre para que el viejo hombre de una manera u otra surja o resurja. Bendito sea el Señor. Y entonces empiezan las excusas. Es que yo hago esto o hablo así porque me parezco a mi papá. Mi papá hablaba así. Mi papá actuaba así. Mi papá se airaba y yo me airo también. Hermano, escuche, el viejo hombre. ¿Verdad? La vieja mujer. Por eso Pablo, gloria sea al Señor, usado por Dios, empieza después a detallar en todos esos hermosos libros cómo era la vida cristiana. Bendito sea el Señor. Para que nadie se equivocara y volviera a vivir en las viejas reglas de la vida, siendo que ya era un nuevo hombre o una nueva mujer. Bendito sea el Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Fue crucificado. Alguien que está crucificado y como Cristo murió, ¿verdad? Ya no tiene vida para volver a ejercer obras de su pasado. Su pasado quedó atrás. La vida que vive ahora es nueva, es distinta. Gloria sea al Señor. Dice el fin del por qué fue destruido. Y voy a leerlo todo el versículo de nuevo. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Mire que no habla del cuerpo suyo. Dice el cuerpo del pecado. Lo que en usted o lo que en mí nos hacía cometer pecado. Ese cuerpo tiene que estar destruido. Porque de ahí en adelante nuestro cuerpo pasaría a ser o pasó a ser templo del Espíritu Santo. Aleluya. Pablo lo aclara y dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo mora en vosotros. Gloria sea al Señor. Dice que cuando creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De ahí en adelante entonces ya no somos templo
del pecado, ya el cuerpo del pecado quedó atrás. El que sabía las técnicas y la práctica del pecado se quedó atrás. Y hay que olvidarlo. No lo levante, porque muchas veces para mañas o malas costumbres o para engañar a alguien o con estrategias negativas, venimos y levantamos el viejo hombre y ahí hay problemas. Lo hacemos resurgir y ahí hay problemas. Bendito sea el Señor. Tenemos que entender que desde ese hermoso y glorioso día en que fuimos sepultados, murió el viejo hombre y también fue crucificado juntamente con Cristo cuando Cristo fue crucificado. Entonces, gloria al Señor, el fin es a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Muchas veces este versículo se malinterpreta, creen que es que el que murió ya no va a pagar por su pecado. No, es tratándose, esto es un versículo, un contexto de lo que viene diciendo arriba. Amén. Es el que ha muerto en Cristo, en el sentido del bautismo, ¿verdad? El que ha sido sepultado y muerto en Cristo, ya la ley no tiene autoridad sobre él porque es santo. Salió el nuevo hombre. Nadie va a juzgar el nuevo hombre creado según Dios, porque no tiene pecado. En primer lugar, le ha acontecido lo primero, la justificación. Romanos 5:1 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le aconteció y le está aconteciendo cada día lo segundo. Ha nacido de nuevo, la regeneración. Ya no vive él, mas vive Cristo en él o ella. Gloria sea al Señor. Así que el pecado que antes había cometido y los errores que antes había cometido quedaron atrás. Y el cuerpo del pecado quedó sepultado. Bendito sea el Señor. Y allá arriba, de parte de Dios, fue sentenciado libre de pecado. A su nombre. Entonces, error sería el que nunca alguien entienda estas cosas y viva como si no fuera nuevo o nueva. Y viva como si la vida fuera igual que antes. Y cometiera o caminara como si nada hubiera cambiado en su ser. Porque ahí sí hay problemas. Bendito sea el Señor. Y parece que hay muchos infiltrados así. Hoy en día. Dentro del cuerpo, aparentemente dentro del cuerpo de Cristo, pero no son cuerpo de Cristo cuando están en ese desorden de vida. Cuando todavía el viejo hombre gobierna y la vieja mujer gobierna, no importa cuánta religiosidad tengan, no importa cuántas veces vayan a los templos, no importa cuántas ofrendas puedan dar o diezmos, si no han nacido de nuevo, si no han sido regenerados, si la vieja mujer no quedó sepultada, gloria sea al Señor, y el viejo hombre quedó sepultado, hay problemas. Poderoso Dios. El versículo 8 nos sigue diciendo, gloria al Señor. Bueno, ya hablé de la justificación, pero vamos a leer el 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El 8.
Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Es un asunto de realidad. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es probado, ¿verdad? Y usted lo entiende, lo sabe, lo comprende y se ha adaptado y se ha humillado. Amén. Gloria al Señor. Y no deja que el viejo hombre gobierne su ser. Entonces hay derechos reservados para usted. Amén. Derechos de hijo, hija. Gloria al Señor, que nadie se lo puede quitar. Entonces usted puede fácilmente, gloria sea al Señor, creer que si murió con Él, que si quedó atrás el viejo hombre, si ya el viejo hombre no vive, ¿verdad? Para las parrandas, para las fiestas, para las mentiras, ¿verdad? Para las cosas viejas, entonces usted puede asegurar que siendo que Cristo es el nuevo hombre que vive en usted y lo gobierna, puede asegurar que vivirá también con Él. A su nombre. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así debe ser la renuncia nuestra de ese viejo hombre. Gloria sea al Señor. Pablo llegó hasta el punto de decir, y si alguien he conocido en la carne, gloria sea al Señor. Ya no lo conozco así. Porque la vida es nueva por completo y por total. Gloria al Señor. Vamos a entrar más en detalle. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. Está hablando con su pueblo, el pueblo de Dios, con nosotros. Amén. Los que fuimos un día bautizados en el bautismo de Cristo. Aleluya. Los que renunciamos al mundo. Lo que aunque no lo cantamos, como dice el himno, dejo el mundo y sigo a Cristo, lo hemos determinado y lo hemos dicho. Bendito sea el Señor. Entonces, con nosotros está hablando la palabra y dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Que para el pecado usted y yo no servimos. No somos útiles. Ya no funcionamos ni debemos funcionar. Gloria sea al Señor. Un muerto no está vivo. Bendito sea el Señor. Un muerto está muerto. Gloria al Señor. Aleluya. Al pecado muerto. Pero para Dios vivo. Para servirle a Dios vivo. Para hacer la voluntad de Dios vivo, para agradarle a Dios vivo, para exaltar a Dios vivo, para engrandecer su nombre vivo, para ser útil para toda buena obra vivo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Eso es. Hay que comprenderlo, hay que entenderlo. Bendito sea el Señor. Por eso Él dice a los tibios, lo quitará de su boca. Porque no es un asunto de un pie aquí y otro allá. Identificado como cristiano, aquí a veces y por allá, haciendo obras de impío o de mundano. No es eso lo que Dios ha llamado. Dios ha llamado de la iglesia del Señor Jesucristo, cuya idea es separarla del pecado
cuya idea es que muera cada uno en particular al pecado y que viva para Dios. Para lo bueno sí, para lo santo sí, para lo puro sí, para lo justo sí, para lo verdadero sí. Presente. Aleluya. Gloria sea al Señor. Oh, gloria sea a Dios por los siglos de los siglos. De manera que, gloria al Señor. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Notemos que todo es por Jesús. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo es por Jesús. Porque Él un día murió por nosotros, pagando el precio de nuestros pecados. Porque Él vino al mundo y no se contaminó con el pecado. Y vino a rescatarnos, al contrario, del pecado. Y quiere que así nosotros, que somos de Él, por gracia, nos mantengamos sin contaminación con el pecado. Bendito sea el Señor. Una provisión maravillosa. De manera que si hoy el pecado ha sido vencido por Cristo en nosotros, la gloria y la honra es de Cristo. Nosotros como humanos nunca hubiésemos podido vencer a ese enemigo maligno llamado pecado. Bendito sea el Señor, impulsado por un enemigo maligno llamado Satanás. Que el Señor lo reprenda y lo mantenga siempre atado, porque Él ya es un enemigo vencido por la gloria de Dios. Entonces, gloria sea al Señor. Versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra de Dios nos dice que nosotros recibimos dardos de fuego del maligno, ¿verdad? Cuando habla ya en Efesios, en su capítulo 6, nos habla y nos dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Nos habla de otras hermosas armas allí, gloria al Señor, pero quiero referirme al escudo de la fe, porque el escudo de la fe es el que usted puede mover, el escudo, de un lado a otro, ¿verdad? Y serle de defensa, porque ustedes que en el poder de Dios lo va a manejar, ustedes que manejan su fe en el poder de Dios. Usted es el que tiene fe para recibir de Dios, usted es el que tiene fe para romper cadenas en Dios, claro, en Cristo. Usted es el que tiene fe para apagar los dardos de fuego del maligno, utilizando la fe como escudo. Cuando el enemigo le lanza ataques para que usted vuelva a hacer obras del viejo hombre, use su escudo de fe. Aleluya. No lo acepte en su mente. Rechácelo en el nombre de Jesús. Porque usted no vive, su cuerpo no vive para el pecado. Su cuerpo es templo, como dijimos, del Espíritu Santo, habitación santa de Dios. Gloria a Dios. Alguien dirá: pero pastor, de vez en cuando vienen y sin querer fallo o resbalo en algo. Aplique la sangre de Cristo inmediatamente. La palabra de Dios lo aclara muy bien. Gloria al Señor. No podemos pecar o practicar el pecado y quedarnos simplemente allí. Si cometemos un error, gloria al Señor, saliéndonos de nuestro espacio, del espacio de estar viviendo en santidad y pureza, y por error, gloria al Señor, resbalamos, entonces tenemos que saber que hay
ciertos beneficios que nos corresponden para que no nos quedemos postrados y tirados y que venga el viejo hombre, entonces tome dominio y control total de nosotros. No es correcto. Si en algo hemos ofendido en un momento, hay dos versículos bíblicos lindos y hermosos aquí que nos aclaran. Primera de Juan 1:7 nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el Señor. No dejemos que el viejo hombre tome control jamás. Él murió, y quien quiere siempre revivirlo con tentaciones hacia nosotros es Satanás. Traerlo de nuevo a vida, porque a él le interesa, pues en el viejo hombre él era el rey. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Bendito sea el Señor. ¿Y cuál era el fin? La muerte, perdición eterna. Primeramente, gloria al Señor, el infierno. Y luego del infierno, el juicio del gran trono blanco, el lago de fuego por la eternidad. Esa es la idea. Por eso el enemigo mantiene y lucha por mantener el dominio del viejo hombre y aún tratar de resucitar los viejos hombres y las viejas mujeres. Gloria sea el Señor, de hombres santos y fieles siervos y siervas que han resucitado con Cristo y que están caminando en vida nueva. Así que cuidemos nuestras vidas. Bendito sea el Señor. No tengamos miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesucristo dijo: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Mantengamos simplemente la seguridad de que como Él ha vencido al mundo, nosotros también venceremos. Hemos vivido victorias y estamos en victoria. Gloria al Señor. Y esa victoria sigue con el poder de Jesucristo, manteniéndonos en un claro entendimiento de que no es por nosotros, es decir, no es lo que nosotros seamos, no es porque nosotros seamos muy fuertes, es porque el que vive en nosotros ahora es más fuerte que todo y ya venció al diablo. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos ya casi cerrando. Gloria al Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis, escuche esto, qué lindo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Amén. Ninguna parte de su cuerpo puede ser presentada para el pecado. Amén. Comenzando con su mente. No puede ser presentada al pecado. Sus ojos, sus oídos. Gloria sea al Señor. Su lengua. Que tanto le gusta al enemigo lanzar dardos para que la lengua hable y diga cosas incorrectas. Ningún miembro de nuestro cuerpo, porque es que ya estos están en Cristo, y lo del viejo hombre que era que hacía eso está sepultado o crucificado. Gloria sea al Señor. En ambos casos, gloria sea al Señor. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Éramos muertos, hermanos. Estábamos muertos en delitos y pecados.
Éramos muertos, estábamos perdidos. Gloria al Señor. Como vivo ahora somos, como vivo entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Ya para hacer el bien, nuestras manos, ¿verdad? No para golpear a nadie. Nuestras lenguas para bendecir, no para maldecir. Gloria sea al Señor. Nuestros ojos no para tomar en cuenta y mirar las cosas que son pecados, sino mirar más allá al Dios Todopoderoso y las obras de Dios en nosotros. A su nombre, gloria. Nuestros cuerpos, nuestros miembros ya deben ser presentados como instrumento de justicia. Gloria sea al Señor. Ya terminando, tengo acá, gloria al Señor, una sencilla comparación. Y medítelo. Supongamos que un general ha sido degradado y destituido de su cargo por faltar a las normas de la milicia. Puede de hecho dar órdenes a los soldados, pero no tiene derecho legal a darlas ni a ser obedecido. Hay que obedecer al general que les sustituyó. Aleluya. De forma que obra mal el soldado que siga presentando obediencia y servicio al general degradado y destituido. Hoy hay un general nuevo, hace años en la vida tuya, en la vida mía, hace meses en algunas vidas. Hay un nuevo general, porque el viejo general allá en el cielo cometió errores. Inventó el maligno pecado y le falló al Dios eterno. Fue destituido de su cargo. Ya no tiene autoridad sobre la raza humana para que la raza humana por obligación sea gobernada por él, sino que hay un nuevo general que se ha levantado. Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Salvador y Libertador. Nos debemos a Él ahora y siempre. El pecado hemos muerto, pero para Dios vivimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios me los bendiga grandemente. Luchemos por mantener nuestra posición en el nuevo hombre creado según Dios.